Saludamos amigas y amigos de 15 UCR, este programa universitario que se paga con los impuestos que pagan los habitantes de este país. Y si notan mi voz un poco gangosa, es que estoy resfriado. Los que saben, los que nos han escuchado antes saben que yo soy un ferviente seguidor del Sistema Nacional de Salud, pero no he ido a Levi's para que me vean esto, y más bien el Levi's en parte me causa el problema porque me dan en Alapril, y en Alapril es parte de lo que me hace toser, y si me callo no toso. Tenemos hoy el privilegio de volver a tener con nosotros a la nueva dimensión de don José Rafael Brenes, y no explicaré por qué la nueva dimensión. Recuerden que estoy tratando de no toser. Hoy nos va a hablar sobre la más reciente encuesta que dio a conocer el INEC, el Instituto Nacional de Estadística y Censos, creo que se llama la ENA, la Encuesta Nacional Agropecuaria o algo así. Pero don José sí sabe y yo no. Por favor, don José Rafael. Bueno, Juan Rafael, muchísimas gracias de nuevo por la invitación. Siempre es muy agradable venir a conversar temas de economía y sociedad acá en este espacio que valoramos tanto aquellos que nos gusta tener la oportunidad de conversaciones interesantes. Así que un placer de nuevo estar acá. Bueno, el día de hoy, como usted acaba de mencionar, venimos a discutir, a comentar más bien, la última publicación del INEC de la Encuesta Nacional Agropecuaria. Esta encuesta está partida en dos. Hay una encuesta que se refiere a todo el tema de cultivos y otra que se refiere al tema pecuario. Hoy vamos a hablar de la de cultivos, ¿verdad? Y esto es importante aclararlo. Esto es una foto, ¿verdad? Es una foto que nos dice cómo está el sector en el momento particular a la luz del ejercicio de levantamiento de información que ellos llevan a cabo. Digo esto por cuanto en esta encuesta hay algunos puntos que comentábamos fuera de cámara, nos llama la atención. Y es el hecho de que, por ejemplo, en los datos aportados hay dos cultivos grandes que no están reportando información, que son piña y melón, que son cultivos que siguen teniendo una importancia muy importante y que, pues, en este caso no vamos a poder conocer cuál fue su evolución respecto al año anterior. Se incorpora el tema del aguacate, que antes no estaba, y bueno, debe ser que después de que por mucho tiempo no nos dejaron comer aguacate mexicano, los ticos se pusieron a sembrar aguacates y finalmente ya hay aguacates que medir, pero bueno, no dejamos la puya al lado. En general, como esto es un análisis que se hace de un año a otro, ¿sí? Voy a ver si no toso. Ajá. ¿Dormirá bien el caballero que nos privó de comer aguacates de buena calidad? Pero no es una pregunta de la cual creo que ni usted ni yo sabemos la respuesta y no importa. Sí, bueno, vamos a ver. Es interesante porque el aguacate de nosotros y el aguacate importado, ya sea, en este caso que era de México, pero que viene de Chile o de Perú, son dos frutas diferentes, ¿verdad? Y entonces la gente, o sea, cuando nos prohibieron comer una, no nos pasamos a comer la otra, porque no son el mismo aguacate. Lo que sí es claro es que ahora aquellos que les gusta el aguacate criollo ya tienen más oportunidad de comerlo, porque efectivamente hay una mejor oferta. Pero bueno, volviendo a la encuesta, para aquellos que nunca han escuchado algún programa anterior, es importante explicar que la encuesta divide los cultivos en tres grandes grupos. Los cultivos anuales, los cultivos o permanentes, los no permanentes, que son anuales, y los forestales. En los anuales encontramos el arroz, el maíz, melón, mira si te da melón, ñampí, papa y yuca,
Y en los permanentes, el aguacate, banano, café, caña de azúcar, chayote, mango, palma, palmito y plátano. A nivel forestal hay dos grandes tipos de bosques, el de melina y el de teca. Nosotros seguimos teniendo una utilización del área agrícola que, como de esperarse, dominada por los cultivos permanentes. Es interesante saber que el cultivo de mayor extensión, a pesar de que en el pasado era todavía más grande y se ha venido disminuyendo, sigue siendo el café, con cerca de 75,000 hectáreas. En el segundo lugar, la palma aceitera, que es algo que, como eso se cultiva fuera de la metropolitana, no todo el mundo sabe que aquí hay cerca de 70,000 hectáreas de palma. Y caña de azúcar con 56,000 hectáreas. Y en cuarto lugar, el banano con 47,000 hectáreas. Estos cuatro productos, tanto por área como por volumen, representan más o menos el 95% del área sembrada en Costa Rica. En los cultivos anuales, el arroz es el que tiene una mayor preponderancia. Y es interesante porque este es uno de los cultivos a donde la foto sí muestra un cambio importante. El año pasado se habían sembrado 33,000 hectáreas de arroz. Hay que acordarse que el tema del arroz, con la ruta del arroz, ha sido uno contencioso en esta administración. Este gobierno, y yo comparto el objetivo de política, se propuso abrir el mercado del arroz para permitir que el sector se viera más expuesto a la competencia de los mercados internacionales, y eso claramente tuvo un impacto sobre la producción, porque pasó de 33,000 hectáreas en el año 2022 a 13,000 hectáreas en el año 2023. Este es un punto de la disminución de área sembrada que levanta muchísimos voces de protesta, porque, y ahora más adelante nos vamos a referir a ese tema, se señala que se está comprometiendo la seguridad alimentaria de Costa Rica. Ahora después vamos a hablar un poquito de ese tema. Además del arroz, con esa disminución muy importante, disminuyen también un poco los cultivos de algunas raíces como el ñampí, y también hay una disminución en el tema del melón. En cuanto a las actividades que aumentan, están el maíz, que en Costa Rica todavía se siembra maíz. Y digo que todavía se siembra maíz porque es un cultivo donde las ventajas relativas y competitivas del país no tienen nada que ver ni con Estados Unidos ni con Europa, ¿verdad? Ni con Ucrania. Ni con Ucrania. Ese mensaje nos vamos al siguiente segmento. Continuamos, amigas y amigos, escuchando a don José Rafael, que estudió economía agrícola. Egresado en esta universidad, pero yo quería mostrar este libro. Y este libro tiene que ver con cuando don José Rafael era mi jefe, en la institución en la que ambos laborábamos, en el sector público, se promovió la existencia de MECA, el modelo econométrico macroeconómico. No se llamaba MECA, MECA era el centroamericano, pero bueno. Interactuábamos con el Premio Nobel de Economía de 1980, Lawrence Klein, y las reuniones con frecuencia eran en octubre. En octubre se conoció, porque eso es lo que ocurre siempre, el Premio Nobel de Economía. En 1980 nos contaron que el profesor Klein, doctor honoris causa de la Universidad de Costa Rica, y yo sé quién anduvo detrás de eso, pero no lo voy a decir, en una reunión en Naciones Unidas del proyecto LINC, un economista que también trabaja en la Escuela de Economía, pero es el economista principal de la división económica,
del Banco Central me mandó un correo electrónico donde me daba la noticia de que el profesor Klein ya no nos estaba acompañando en esta tierra. De manera que quería, en presencia de don José Rafael, pero sin que fuera muy obvio para él, hacer un homenaje a los octubres del profesor Klein. Ahora sí. Qué buenos recuerdos acaba usted de traer aquí a la conversación, don Juan Rafael. Ahora, estábamos comentando que usted y yo tenemos 33 años de conocernos. Es un montón de tiempo. Y cuando comenzamos, así fue como yo lo conocí, modelando la economía. Lástima que la vida nos obliga a movernos, porque en realidad fueron muy, muy queridos tiempos. Así que bueno, volviendo a nuestra encuesta, es interesante que cuando se dan estas variaciones en los cultivos no permanentes, en los cultivos anuales, estos cultivos reaccionan mucho a factores climáticos y a factores de precio. Y en el caso particular de uno de ellos, que es el que yo conozco, el de la papa, porque además de economista agrícola soy agricultor papero, bueno, se ve cómo luego de tener un año a donde se expandieron mucho los cultivos, porque el año tras anterior había tenido muy buenos precios, el ciclo se contrae. Entonces se aumentan las áreas, se incorporan áreas con bajas productividades, hay pérdidas y las áreas entonces de siembra se reducen. Y esto lo vemos en el año del 22 al 23, porque el área de papa pasó de 2.900 hectáreas a 1.700 sembradas, una disminución del 42%, pero la productividad por hectárea sembrada subió un 35%. ¿Eso qué quiere decir? Que efectivamente, y esto es una cosa interesante, las áreas marginales que ante las señales del mercado se incorporan buscando un nivel determinado de precios, son las que son más expuestas a cambios en esas mismas condiciones y luego hacen que no se pueda seguir sembrando. Entonces, en el caso particular de la papa es algo que se observó claramente en esta encuesta. No hay ningún otro cultivo que haya tenido, variaciones tan significativas. En el tema, y ya para terminar, los cultivos en esta primera revisión, como los cultivos permanentes tienen un ciclo productivo muchísimo más largo, no hay muchas variaciones en cuanto a áreas, pero sí puede haber variaciones en cuanto a productividad, resultado de factores climáticos. Eso pasa, por ejemplo, en el caso del banano, ¿verdad? Que el año pasado tuvo un incremento en la productividad cerca del 8%, al igual como fue el caso de el mango. Por último, en la parte de forestales, que son los cultivos que tienen un ciclo muchísimo más largo, aquí nada más apuntar que aun cuando Costa Rica tiene un programa de reforestación muy agresivo, esta reforestación casi que no se da con cultivos comerciales. De hecho, de acuerdo con esta encuesta, a nivel de las dos variedades que siembran, de teca y de melina, no hay nada más que 15.000, 16.000 hectáreas sembradas de árboles explotables comercialmente, lo cual hace que todo el proceso de reforestación que se ha venido dando más bien va orientado a rescatar lo que son bosques secundarios que brindan servicios ambientales a través de los diferentes programas que el gobierno ha venido incentivando, como son el caso del FONAFIFO. Esto es muy interesante, y ya con esto terminamos esta primera parte del análisis, porque claramente, al igual que sucedía con el caso de los cultivos anuales que toman áreas marginales, el gran costo de oportunidad para lo que ha sido las tierras que tienen vocación forestal de reforestación es el ganado, ¿verdad? Y aquellas personas que sepan o que recuerdan ir a Guanacaste por la Interamericana y ver aquellos cerros pelados, ya no ven cerros pelados, ahora ven cerros reforestados, y es una cosa muy valiosa.
Bueno, ahora, entonces, como una primera conclusión, vemos que la estructura de cultivos agrícolas, como es de esperarse, muestra a Costa Rica con una concentración en 4 productos muy importantes, tanto en área como en volumen, como son el banano, la caña de azúcar, el café y la palma aceitera. Los otros cultivos sí tienen una diversificación y al igual que ocurre con estos 4 cultivos, están dominados muchos por el mercado exterior como mercado destino. En particular, aquellos que tienen medias áreas de volumen y que son de mayor valor agregado. Y por último, en lo que son los cultivos anuales, cómo se dan estas variaciones cíclicas, donde en la encuesta de este año hay 2 importantes, como fue el caso del arroz y el caso de la papa que ya apuntábamos. Pues le pediremos al canal que nos invite a regresar para el tercero y último segmento. Continuamos, pero antes de que don José Rafael nos contribuya con una visión que de alguna manera la encuesta le motivó, yo quiero, hoy estoy por anécdotas y hay una anécdota. Y por cierto, los que adversaron al TLC estaban en todo su derecho, ¿verdad? Pero hay una anécdota simpática alrededor del melón. Había alguien que planteó que el melón era una estrategia para llevarse el agua de Guanacaste. Lo que hacían era que exportaban los melones y entonces en los melones estaba el agua de Guanacaste. Y entonces había que estar en contra del TLC porque era la manera en que Guanacaste se iba a quedar sin agua porque se le iban a llevar los melones. Eso también para decir que eso de las verdades alternativas no empezó con un señor que anda tratando de ser presidente de algún país que no viene al caso. Qué buena esa historia, esa no la conocía. Bueno, usando como excusa los melones, ¿verdad? Y los melones como una manera para subrepticiamente robarnos el agua de Guanacaste. El tema de la disminución en el área de arroz, como mencionaba hace unos minutos, se señala como un peligro a la seguridad alimentaria de Costa Rica. Y ese es un tema muy contencioso. La seguridad alimentaria, de la manera tal vez más reduccionista, plantea que uno debería estar en capacidad de producir todo lo que necesita para comer. Y eso es una forma de asegurarse de que vamos a ser pobres. Porque nosotros nunca vamos a poder sembrar el maíz al precio, ¿verdad?, con una productividad que nos permita pagar por el maíz y nuestras tortillas y nuestras tortillas a un precio como el que se puede pagar cuando el maíz se importa de lugares que tienen 16 horas de sol, unos suelos especialmente aptos para la siembra, para el cultivo del maíz, ¿verdad? Y unas economías de escala que nosotros nunca podríamos obtener en un país que tiene una topografía como la nuestra. Dicho esto, ¿verdad? Y por eso me llamaba la atención que todavía en Costa Rica producimos maíz. Dicho esto, es importante tener en cuenta que la seguridad nacional alimentaria, es un objetivo de política que este gobierno y muchos gobiernos anteriores persiguen y que inclusive es respaldado por Naciones Unidas como un objetivo de sostenibilidad. Pero entonces yo quería nada más aprovechar estos últimos minutos para que entendamos bien qué es seguridad alimentaria. La seguridad alimentaria no es producir todo lo que nos vamos a comer, porque además nosotros producimos con un montón de insumos importados, entonces es una ficción pensar que podemos tener una autarquía alimentaria. Las semillas son importadas, los fertilizantes son importados, los agroquímicos son importados, el petróleo para los tractores son importados, los tractores son importados, entonces a final de cuentas lo único que estico es la mano de obra y la tierra. Así que el tema de estar en capacidad de producir todo es siempre una ficción. Y parte de la mano de obra también es importada. Bueno, está bien, y parte de la mano de obra también es importada. Pero seguimos con el tema de la seguridad alimentaria. La seguridad alimentaria son 4 cosas. Que haya disponibilidad de una oferta nutricional accesible para la población. 2, que haya comida disponible. Y en Costa Rica eso suena a una verdad de perogrullo, no así en África. 2,
que haya disponibilidad de ingreso. De nada sirve que haya comida si la gente no puede comprarla. 3, que la comida que haya sea, digamos, nutricionalmente balanceada. Uno puede vivir como vivían, bueno, uno sí puede vivir, pero no sé qué tan bien, a punta de pejibayes, como muchas veces vivían nuestros antepasados. Y 4, que ese suministro de alimentos no sea susceptible de crisis internacionales, ya sean climáticas o económicas. Y ese es el último punto, tal vez, el que muchas veces se discute, se da la discusión acerca del tema de lo que es la autarquía alimentaria. O sea, ¿qué pasa si hay, digamos, ahora que tenemos un mercado del arroz más abierto, a pesar de que hemos descubierto que no solamente era el segmento productivo, el que es el oligopólico, sino el segmento de la comercialización que no se ha atendido, y por eso la ruta del arroz no ha dado los beneficios que se esperaba. Pero en ese caso es importante que se tengan entonces objetivos de política que sean congruentes con el fin que se persigue. Uno no garantiza el acceso al arroz sembrando arroz caro, ¿verdad? Y eso es un tema muy importante. ¿Cuáles son los objetivos de política que uno debería plantearse? Por ejemplo, ver cómo se puede generar una base productiva diversificada que incluya alimentación, que si bien es cierto, no es la usual, pues esté en capacidad de atender crisis particulares para que haya una sustitución en la canasta de consumo de los costarricenses que permita, en este caso, aportar las mismas calorías, como podría ser o ocurre en otros países, otro tipo de granos u otro tipo de tubérculos. Entonces, vamos a ver, yo quería referirme al tema de la seguridad alimentaria porque creo que es importante, teniendo en cuenta que esos son los 4 objetivos que persigue y que tal vez para el último objetivo, que es el que se usa para obligar o perseguir aquí, mantener un nivel mínimo de producción de ciertas cosas, que creo que hay opciones de política que son mucho más eficientes, menos onerosas y más prácticas para alcanzar inclusive ese 4º objetivo. Bueno, ya que mencionamos al proyecto LINC, una vez el representante de la FAO en las reuniones de LINC me pidió que escribiera sobre seguridad alimentaria, y seguramente no les gustó en la FAO lo que yo escribí, pero básicamente escribí sin la claridad suya lo que usted plantea. Y sobre el arroz quiero decir 2 cosas. Una es que es un producto asiático, y no es asiático de Mesopotamia, es asiático del Lejano Oriente. Por eso los arrozales del río Mekong son más o menos los mejores arrozales del mundo, punto. Y el río Mekong no se puede inventar porque resulta que viene de los Himalayas. Pero independiente de todo lo demás, las mujeres solas, amas de casa, que son de las poblaciones vulnerables, para dar de comer a las familias que tienen, normalmente dan de comer arroz y alguna otra cosita. Entonces, si queremos pasearnos en estas mujeres, que yo creo que tienen muchos valores y yo creo que debemos protegerlas, no deberíamos sembrar arroz caro, como dijo usted. Sí, así es. El tema de la seguridad alimentaria, como vimos, o sea, no solo es el sembrar arroz caro, es el acceso, ¿verdad? El tema. Y aquí en el caso particular del arroz, es un buen ejemplo de cómo la forma en que se importa y se comercializa el arroz sigue teniendo oportunidad de mejora para que la posibilidad de obtener arroz barato en los mercados internacionales se traslade a través de una mayor competencia en ese negocio de distribución a las amas de casa, a las jefas de hogar, que son madres solas. Así que bueno, es todo un reto, ¿verdad? Pues con ese mensaje y con un respetuosa invitación a la Comisión para la Promoción de la Competencia, los invitamos a que se queden con los excelentes programas de 15 UCR.
Cuídese mucho y no se refríe. Usted también, don Juan Rafael, gracias. Thank you.